Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano. Él es muy reconocido por sus grandes obras, ya que nos da a conocer en la realidad en la que vivimos. Estamos hablando acerca de César Vallejo. ¿Alguna vez usted se puso a analizar qué opinaba Vallejo en cómo afecta las supersticiones en la sociedad? Aquí te aclaramos tus dudas. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. En su infancia, estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Vallejo terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Posteriormente se matriculó en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero poco después se retiró por problemas económicos. En 1911 deja la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina de San Fernando y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, para instalarse como maestro en Trujillo. Vallejo arribó a la capital peruana a finales de 1917. Apenas llegó, comenzó a interactuar con un privilegiado círculo de autores. Entre ellos estaba Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. En esa época, la revista Suramérica sirvió al poeta como espacio para muchas de sus colaboraciones poéticas. Vallejo comenzó a dar clase. En esos años mantuvo una relación amorosa con la adolescente Otilia Villanueva, el cual eso lo llevó a perder su trabajo en la institución educativa. En 1919 entró a trabajar como profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora hablaremos de las obras más importantes de César Vallejo. En 1919, Vallejo publicó su primera obra, Los Heraldos Negros. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes de Vallejo, relacionados con el sufrimiento humano. En 1922, Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes en la ciudad de Trujillo. Un tiempo después pudo salir libre. Es allí que publicó su obra llamado Trilce. En el año 1923 publica Fabla Salvaje, la segunda obra en prosa de César Vallejo. En el año 1924 y 1928 publica su novela corta Hacia el reino de los Siris. Aquí Vallejo investiga a fondo sobre el imperio incaico. Vallejo publica su novela Tungsteno en 1931 en Madrid, donde nos habla del engaño de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. En 1934 escribe la obra Colacho, Hermanos o Presidentes de América, donde trata sobre un Perú que fue engañado del liberalismo y que sirve satisfactoriamente a una autoridad ciegamente y a una política social. En 1937 escribe su obra llamada La Piedra Cansada, que trata sobre el drama incaico. En 1951, 13 años después del fallecimiento de César Vallejo, fue publicado su cuento Paco Yunque por Georgette. César Vallejo se fue a vivir a París en 1923 en busca de nuevas experiencias. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, quien fue Georgette Philippard. Él continuó dedicándose a la escritura. Fruto de aquel esfuerzo fue la novela Fabla Salvaje. El escritor comenzó a sentirse mal de salud en marzo de 1938, así que fue inmediatamente hospitalizado. Lamentablemente, un 15 de abril en 1938, a los 46 años, falleció a causa de la enfermedad el paludismo. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París.
En 1923, Vallejo publicó su primera novela, Fábula Salvaje, donde nos relata una extraña historia de amor interpretada por una pareja de esposos campesinos, quienes son Balta y Adelaida. En una mañana, Balta Espinar se levantó de su cama y se dirigió al espejo, donde vio a alguien que pasaba por detrás de él. Al voltear el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Cuando regresó su esposa Adelaida, le contó lo sucedido atemorizado. En la hora de la cena, al mismo tiempo contaban las gallinas, como si algo pasaría. Balta con voz temblorosa dijo que ahora sí iba a suceder algo. Al día siguiente, Balta Espinar se despertó y fue al trabajo. Luego se cansó y llegó a un punto donde se agachó y vio una sombra reflejada en una poza. Al principio imaginó que era una broma, pero ya lo había percibido en muchas oportunidades. Balta le agredía a su esposa porque malinterpretó que le era infiel e incluso decidió ya no dirigirle la palabra. Un día se encontraba reposando al borde de un abismo, cuando en ese momento pasó aquella sombra por detrás de él, volteó y cayó al abismo en ese preciso momento en el que nació su hijo. ¿Usted cree en supersticiones? Supersticiones no. ¿Por qué? Porque las supersticiones son creencias. Y, bueno, vienen arraigadas desde la antigüedad, desde los anteriores. Pero eso está en base a lo que uno pueda o no creer de las cosas. ¿Hay alguna superstición que te sea común? Supersticiones comunes, hay muchas, como por ejemplo las más conocidas. No pasar debajo de una escalera que esté puesta, levantarse con el pie derecho de la cama, que los pies de la cama nunca den hacia la puerta de la calle o a la puerta de la salida. Tienes otras que en carretera, por ejemplo, se dice que cuando hay nichos de accidentados jamás les tapes la luz. Después, ¿qué más? A ver, que a determinadas horas de la noche caminan los duendes, caminan los fantasmas. Son creencias populares que se van haciendo cada vez más grandes de boca en boca. Con esta novela, César Vallejo nos da a entender que el hombre, a pesar de tener un pensamiento optimista y realista, se sigue dejando llevar por la superstición sin importarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. La novela Fábula Salvaje es muy interesante por su contenido, ya que trata de un hombre que es manejado por la superstición y la locura repentina. Le pega a su mujer embarazada y él muere lanzándose a un precipicio, entendiendo así que nadie puede guiarse por la imaginación y debe vivir lo real, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Muchas gracias.